Hola, muy buenas tardes. Los volvemos a saludar en esta penúltima sesión del quinto Congreso de Animalibus, la presencia zoológica en la literatura. Y tengo el honor de presidir esta mesa que se anuncia muy interesante desde su título y nos dice que es la que se llama Trans y Cyber Animalia, los animales polisémicos. Tendremos la compañía el día de hoy de ponentes que vienen de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que iniciamos con Jorge Luis Gallegos Vargas y Hugo Israel López Coronel, quien presentarán su ponencia El gato como vehículo para desvelar el cuerpo trans. Adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto, ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias al comité organizador por aceptar nuestro trabajo. Un gusto saludarles. También un gusto saludar a So, a, a Héctor, que anda por acá, un viejo conocido. Y a nombre del candidato a doctor Hugo Israel, les envío también un cordial saludo. No puede estar con nosotros por cuestiones de salud, pero bueno, comienzo con el trabajo. La concepción tradicional que se tiene de la dicotomía sexo-género ha logrado que el primero se reduzca a un asunto meramente biologicista, mientras que el segundo se ha definido desde la cultura. Así, tanto el cuerpo sexuado como el género han sido definidos desde la concepción cartesiana. No obstante, ambos parten de las significaciones que al cuerpo se le han asignado. No permanecen estáticos, sino que adquieren significados, significantes y significaciones según la época y el lugar en el que los cuerpos se desarrollan. Sin embargo, algunas posturas teóricas contradicen dichas actitudes, tal y como se establece en La carne y la metáfora. Gerard Cole Planas explica que los cuerpos queer critican al binario hombre-mujer, heterosexual-homosexual, resultando una resistencia a la normalización de las significaciones que cruzan los cuerpos, reivindicando la subversión de estos al cuestionar el orden político, social y la división esencialista sexo-género. Por ello se argumenta que los cuerpos queer han nombrado las significaciones de los cuerpos heterosexuales y que esta división ha logrado que los primeros sean vistos como cuerpos que irrumpen de manera violenta en un régimen heterocéntrico. Los personajes trans en la literatura se han vinculado a la heterosexualidad obligatoria, reproduciendo un sistema heteropatriarcal. Siguiendo a Antonio Marquet en El crepúsculo de Heterolandia, el patriarcado es un sistema que fomenta la sumisión y la homofobia, persiguiendo a quienes se han negado a alinearse a la heteronorma. Es decir, el sistema heteropatriarcal fomenta que los cuerpos se asuman desde una mirada heterocentrista, dentro de un sistema jerarquizado, desigual y de sometimiento, relegándolos al considerarlos anormales o enfermos. Gato es un texto que aparece en la antología Del Rosa al Rojo, Antología de Diversidad Sexual del 2012. En él, María Teresa Figueroa Damián cuenta la historia de un hombre anónimo, quien desde pequeño fue educado bajo los paradigmas del heterocentrismo. Él, por dar gusto a sus padres, estudió contaduría, se casó y en el lecho de muerte, primero del padre y luego de la madre, no pudo expresar sus sentimientos por haber sido educado bajo la premisa los hombres no lloran. Empero, este hombre decide formar una familia integrada por su esposa y 2 hijos. Una noche llega a su departamento un gato feral quien le revelará su verdadera identidad. Él descubre que el animal que se comportaba como hembra es macho gracias a que éste sufrió un ataque por otro gato, el cual lo hiere de muerte dejando al descubrimiento sus genitales. Así, decide abandonar a su familia y comenzar a vivir como mujer en otra ciudad. En este cuento, la historia es contada por el narrador. Este es el amante a quien en un encuentro sexual le es confesada la historia, es decir, la voz masculina devela el devenir del cuerpo masculino que se ha idealizado en una mujer hermosa y tierna. El que no se revele el nombre de la protagonista dejará al lector la sorpresa para el final de la historia. Se trata de un hombre que ha iniciado con su tratamiento hormonal para posteriormente someterse a una cirugía de reasignación de sexo. En el texto, el que sea un gato el que revela la verdadera identidad del hombre y que produzca que éste abandone a su familia, sujeta al cuerpo travestido del protagonista a una suerte de deformidad,
de bestialidad. En palabras de Jean-Jacques Courtain, en El cuerpo inhumano, y cito, el cuerpo monstruoso toca la periferia del cuerpo, fin de cita. Es decir, las transformaciones corporales a las que la protagonista se somete, primero mediante el uso de hormonas y posteriormente con la intervención quirúrgica, se reducen meramente a la apariencia humana, en este caso a la que le corresponde biológicamente. Experiencia y subjetividad. Entender los significados que emanan del cuerpo se relaciona de manera directa con el lenguaje objetual, es decir, el cuerpo no tiene significado, sino que se le otorga dentro de un proceso de semiosis. Dichos significados son subjetivos y surgen desde la experiencia. La experiencia es entendida por Teresa de Lauretis en Alicia Janó como un proceso continuo que produce compromisos personales, subjetividad de las actividades, discursos e instituciones que dotan de valor y significado los acontecimientos del mundo. Es decir, el sujeto, en este caso el queer, se reproduce a partir del significado y la significación de la configuración de las identidades. Siguiendo de Lauretis, la experiencia se funda en la existencia del discurso patriarcal imbricado en las alocuciones que se reproducen. Así pues, la experiencia sexual construye al sujeto como masculino o femenino. Dichos rasgos son legibles en el cuerpo, puesto que éste reproduce el cómo se conceptualizan los sujetos. De ahí que ésta se encuentre presente en algunos textos. En Gato, por ejemplo, se presenta cómo las actividades rudas configuran el deber ser de los sujetos masculinos. Y cito, hace 4 años murió mi padre. Era un hombre duro. A fuerza de golpes y de castigos me formó el carácter. No éramos pobres. Mi padre había sido militar y tenía una pensión que supongo era suficiente, pues no había mayores gastos en la casa. Me imponía tareas rudas, castigar y cargar ladrillos de un lado a otro del patio, asear los excusados y lavar interminablemente el Valiant azul que de vez en cuando conducía. Fin de cita. El trabajo rudo, impuesto por el padre del narrador cuando éste era pequeño, debía forjar su heterosexualidad y reafirmar sus características de hombre. Siguiendo a López Penedo, es a través de la experiencia que se reproduce la formación binaria homosexual-heterosexual. Dicho código perpetúa la heterosexualización de la sociedad, definiendo cuáles son las características del sujeto, y en el cuento se definen a partir de la idea de que el hombre tiene que ser fuerte, por lo que debe eliminar cualquier rasgo de debilidad que se asocia a la feminidad, tal y como lo reafirma Figueroa en la siguiente cita. Cuando alguna vez me caí de la bicicleta prestada, la reacción era siempre, usted no chille, cállese. Fin de cita. Estas actitudes pueden entenderse gracias al entorno en el que se desenvolvió el padre. El ejército lo dotó de características necesarias para ser un hombre, según dictan las significaciones culturales. Líneas más adelante se reafirma cuáles son las características que debe de poseer una mujer, y cito, al año siguiente murió mi madre, ella que era toda dulzura, todo cariño, me prodigó un amor casi secreto, pues en esa casa estaba estrictamente prohibido que me tratara con ternura. Fin de cita. La madre es escrita desde las características que debe poseer una mujer, tierna y dulce. No obstante, las prohibiciones que el padre impuso en el hogar, puesto que las emociones pueden ser detonante de debilidad y por lo tanto podrían haber dado como consecuencia la debilidad y la feminización del narrador. El que el personaje principal se haya desarrollado en un hogar heterosexualizado lo orilló a casarse y formar una familia, y cito, tenía 2 hijos, un niño y una niña de 8 y 6 años, y los amaba. Bueno, tú sabes cómo se ama a los hijos, aunque no me gustaba demostrar afecto. Mimas a los niños y al rato se te suben al cuello, decía mi padre. Mi relación con ellos era distante y firme. Nunca les faltó nada. Tenían alimentación sana, todo lo de la escuela y hasta algunos juguetes. Fin de cita. El comportamiento del narrador protagonista es consecuencia de la relación que tuvo con su progenitor. Los padres tienen que forjarse como figura de autoridad. Deben ser duros para formar a los niños, para que estos sean hombres de bien, entendiendo que estas actitudes no son indicios de la ratificación heterosexual. La misma López Penedo arguye que estos actos performativos son repeticiones iterativas de la construcción del género, por lo que la repetición de ciertas conductas dentro de la familia darán como resultado que los hijos crezcan bajo ficciones culturales
que regularán su comportamiento e identidad con la finalidad de crear varones y mujeres heterosexuales y perpetuar los roles culturales impuestos a través de la familia. Perdón. Conforme avanza la historia, el narrador expone cómo con la presencia del gato, al que nombraron Tita, se percata de su verdadera identidad. Y cito, tenía una desgarradura honda en el costado, de la que se desprendía un aroma caliente y negro. La herida llegaba hasta los testículos. Entonces no era gata, me dije, y le dije a los niños, no sé por qué se apareaba, eso no es natural, no lo comprendo, está lastimada, hay que curarla. Fin de cita. Gracias a las heridas proporcionadas a Tita por otro animal de su misma especie, el narrador reconoce su propio cuerpo en el del gato que días atrás había llegado a casa. A través de las prácticas de apareamiento del felino, el protagonista cuestiona la sexualidad, pues dos machos no pueden copular entre sí, idea que funge como un símil de su realidad, pues el sexo entre varones es marcado como antinatural. Esta situación desencadena el devenir del lactante principal, ya que decide abandonar a su familia y cambiar su forma de vida. La muerte de Tita rompe con las significaciones que éste tiene sobre la debilidad, y cito, cuando regresé la encontré lívida, tiesa. Recordé la temperatura del cuerpo muerto de mi madre. Recordé los ojos ausentes de mi padre. Recordé aquellos, usted no chille, cállese. Me doblaron los sollozos. Un río de dolor salía por mi boca. Lloré por todos los dolores, por la falta de amor, por las caricias que me dio mi mamá, por castigos inmerecidos, por las tareas duras, porque no tuve una muñeca para jugar. Y si no puedo llorar como hombre, hoy sé lo que soy, lo que he sido siempre. Fin de cita. Mostrarse vulnerable desencadena lo que a la postre decidirá, abandonar a sus hijos y comenzar un tratamiento hormonal para, posteriormente, someter su cuerpo a un procedimiento quirúrgico. Con la anterior cita, se reafirma el discurso hegemónico en el que los hombres no lloran y que las lágrimas son el detonante para que éste asuma su condición sexogenérica. Esta nueva forma de vida por la que he optado se liga directamente con el discurso heterocéntrico en el que la experiencia vivida a través del cuerpo determina el devenir del personaje, un hombre biológico que decide vivir como mujer. Sin embargo, estas vivencias las tiene que hacer lejos de su familia, puesto que implicaría cambios radicales en la significación del sujeto, aprendiendo a vivir como mujer, es decir, la autora da cuenta de cómo el cambio de espacio físico resignifica el cuerpo y cómo ésta debe aprender a vivir, asumiendo que su cuerpo es un sitio donde nadie la conoce. Por lo tanto, el cuerpo en ese espacio puede ser leído, vivido y significado a través de la mirada. La reafirmación de la genitalidad. Ha sido el discurso médico el que ha reducido al cuerpo a una serie de órganos que le son encargados al placer y la sexualidad. Por ello, el pene ha sido de vital importancia para la conformación de un discurso en el que los dispositivos de la sexualidad, así como la dicotomía sexo-género, centran su atención, negando al clítoris, el ano y otros órganos que han sido resignificados en la sexualidad. En Gato, María Teresa Figueroa, desde el inicio, nos da muestra de cómo la mirada determina a la camarera a partir de la descripción, tratando de darle al lector la sensación de que la protagonista es biológicamente una mujer. Y cito, trabajaba como mesera y era la mujer más guapa que había tenido cerca de mí. Caderas estrechas, piernas armoniosas, senos firmes y pequeños, quizá demasiado alta para nuestras costumbres. Sus ojos líquidos culminaban en envolverla y llenarla de besos. Única sería el adjetivo para describirla. Despertaba en mí un inaplazable deseo de sexo y ternura. Fin de cita. La primera descripción de la camarera deja al lector ante una mujer cuya naturaleza corresponde a la descripción cosificada de ella. Senos firmes, cadera estrecha y piernas armoniosas llevan al narrador a que se despierte en él el deseo por poseerla sexualmente. No obstante, desde ahí se vislumbran ciertas características que funcionan como deícticos para que el lector pueda adivinar de que se trate de un hombre que sea travestido. La estatura alta denota entonces la posibilidad de que se encuentra ante un cuerpo que biológicamente ha sido concebido como masculino, pero que sus características culturales lo acercarán a lo femenino. Josefina Hernández expone que la mirada determina a los travestis,
Es decir, a través de la mirada es que se establece cómo los cuerpos femeninos son leídos, centrando especial atención en senos, cadera y glúteos. Asimismo, entiende que el travesti ha sido reducido por el discurso heteropatriarcal a un sujeto que el voyerismo ha definido desde lo visible, un sujeto en el que la ropa es vista como símbolo que determina la feminidad. Tita, el gato, como se mencionó anteriormente, funge como un símil del protagonista, quien al ver los testículos expuestos del animal desde su concepción del sexo heterocéntrico, no concibe la idea de sostener relaciones sexuales entre dos animales del mismo sexo, calificándolo contra natura. De la misma forma, se asume de manera velada que la sexualidad del animal era anal. No obstante, los mismos discursos culturales son los que restringen la sexualidad, considerando que solo puede ejercerse mediante la penetración vaginal, ocultando y silenciando al ano. Al final del cuento, el protagonista evidencia que se encuentra bajo un tratamiento hormonal para realizarse una cirugía de reasignación de sexo. Y cito: decidí cambiar de ciudad, abandoné a mis hijos y mujer, les hacía daño mi presencia. Estoy aprendiendo a vivir como soy, conociéndome a mí misma. Estoy en tratamiento normal antes de decidirme por alguna cirugía. Extraño mucho a mis hijos, pero quiero ser honesta con ellos. Espero que más adelante me entiendan. Antes de venir para acá, les regalé un gato. Fin de cita. En esta cita, el personaje protagónico se ha asumido como mujer y se encuentra bajo tratamiento hormonal, para después practicarse una cirugía. Esto deja entrever que para la protagonista, el travestismo es usado para encajar en el mundo simbólico de las mujeres, pasando por un proceso que le permita asumir su condición de mujer simbólica, evidenciando que el transformismo diferencia lo masculino y lo femenino, naturalizando los signos que hay entre dicha dicotomía. El cuento de Figueroa Damián encuentra en la cirugía de reasignación de sexo una posibilidad de construirse simbólicamente a partir del falo y de la ausencia que éste le daría al personaje para poder proyectarse como mujer, no solo por lo que se puede apreciar a simple vista, sino también por la carga semántica que poseer pene y testículos tiene para ella. Elsa Muñiz, en la cirugía cosmética, explica que las operaciones estéticas se conciben como productoras de mundos que modifican la realidad del sujeto, siendo así una posibilidad de alterar el estado de las cosas y de construir la realidad a partir de la apariencia que se desea tener. Por ello, la operación de reasignación del sexo daría al sujeto la posibilidad de transformar su cuerpo que, al estar travestido, es significado como defectuoso para construir la subjetividad del sujeto. En suma, el cuento de María Teresa Figueroa presenta una visión en la que los cuerpos se centran señalados por la genitalidad, en la que poseer un pene o una vagina determina a los sujetos y cómo estos deberán desenvolverse tanto en el ámbito público como en el privado. Conclusiones. El cuerpo trans, representado en el texto Gato, se ve afectado por un discurso biopolítico y de poder en el que los sujetos reproducen las disertaciones que los configuran desde una mirada dicotómica y que a través del lenguaje se reproduce la manera en la que dichos sujetos se desenvuelven. Por ello, la experiencia determina el devenir de los personajes ahí contados. De ahí que éste esté determinado también por la subjetividad de ellos, pues dependiendo del cómo es que las personas se desenvuelven, la sociedad y ellos mismos van a determinar el cómo es que tienen que ser leídos. En Gato de María Teresa Figueroa Damián, el personaje trans se encuentra determinado por el discurso del otro, negándole la voz, por lo que la mirada del sujeto masculino significará cuáles son las características que los sujetos, tanto masculinos como femeninos, deben poseer. Por ello, el cuerpo ahí presentado y que es desvelado a partir del animal, deviene en un sujeto definido por sus características biológicas, en el que la presencia o ausencia de un pene determina el cómo tiene que mostrarse ante los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Luis Gallegos. Extendemos el agradecimiento a Hugo Israel, deseando que se recupere muy pronto. Y bueno, seguiríamos con el siguiente ponente, que es Héctor Francisco González Fernández, de la Facultad de Derecho
Ciencias Políticas y Sociales, igualmente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la ponencia Cyborgs y Perros como Generadores del Tercer Espacio. Te escuchamos, Héctor. Hola, buenas tardes. Bueno, nada más quiero compartir, pero creo que no. Claro que sí. Si nos das permiso, por favor, de compartir. Sí, Creo que ya está. Ya está. Un segundito. Buenas tardes. Bueno, aprovecho para agradecer que hayan aceptado la propuesta. Parece que este año hemos estado, Jorge y yo, destinados a vernos en todos los congresos, o en casi todos. Entonces, pero bueno, comienzo la presentación. Buenas tardes. Bueno, dice Cyborgs y perros como generadores del tercer espacio. El presente trabajo analiza la obra Indiscreciones de un perro gringo de Luis Rafael Sánchez. El objeto de estudio del texto recae en la figura del narrador, Buddy Clinton, y la unión entre las figuras del animal y del cyborg. Es decir, este perro deambula entre los límites de lo natural, lo humano y la máquina. Un sujeto liminal que no acaba de encajar en los mundos, se mueve en los umbrales. Esto le genera diferentes cuestionamientos a la identidad, la sociedad, los valores, la sexualidad e incluso sobre el lenguaje. Para tal análisis tomaremos en cuenta las teorías propuestas por Yea, Haraway sobre el cyborg, las enunciadas por Juan Baba y Olaya Castro Hernández sobre la liminalidad y la percepción de excéntrico o subalterno que propone Hudson y Scott. La novela de Luis Rafael Sánchez está dividida en 5 apartados. El prólogo y el epílogo son narrados por una voz diferente a Buddy. En estas 2 secciones se explica de qué manera se obtuvo la novela, la incesante búsqueda que realiza el narrador por el autor del manuscrito y se reflexiona sobre su autenticidad. La duda es el único sentimiento persistente a lo largo del tiempo. En el primer capítulo, Buddy relata el mito fundacional para justificar la jerarquía del perro por sobre los demás animales. Muestra una genealogía y demuestra, mediante un libro sagrado parecido a la Biblia, la razón de la superioridad de los caninos en comparación con las demás especies. En el segundo capítulo se observa su transformación en un perro cibernético y la injerencia de los servicios de inteligencia estadounidense. Por último, en la tercera parte, la testificación aborda su relación con la familia presidencial y cómo pudo observar los deslices de su amo con la entonces becaria de la Casa Blanca. En los 3 apartados del libro, ¿no?, Elogio a la perronidad, Gángsters perfumados y la herejía genital, se centran en la testificación del perro Buddy ante el tribunal compuesto por, cito, ciudadanos afectos a la moral sin tacha, científicos, poetas y filósofos, mecanógrafo, taquígrafo, fotógrafo y técnico del sonido, la imagen y la edición, encargado del mantenimiento y la apariencia. Cierro cita. En estos capítulos se dilucida si el presidente Clinton cometió, como dice en la novela, herejía genital con Mónica Lewinsky. Bueno. La figura del narrador es de vital importancia en el análisis de este trabajo. El perro cibernético representa una figura liminal, un sujeto que está deambulando entre los límites de diferentes realidades, lo animal y lo humano. Esta demarcación se ve reflejada en la figura del cyborg. Yea define a un cyborg como un hombre mejorado. En este caso, el mismo narrador menciona que, cito, quiero volver a la casa esta noche y celebrar el ascenso humanoide, junto con el resto de la primera familia. Cierro cita. Es un animal que asciende a humano. No obstante, y a pesar de su humanización, mantiene características caninas. Estas reminiscencias de su antiguo estado le generan conflicto a lo largo de toda la trama porque, por un lado, intenta asimilarse como un experimento de éxito científico y humano, por el otro, no renuncia a su identidad de perro ni a sus arrebatos de animalidad. El cyborg representa esa duda entre las identidades. Cito, conservo intactos los rasgos característicos de los míos, tamaño, forma y pelaje diversos según las variantes raciales, pero siempre con la cola de menor longitud con las patas posteriores. Rechazo que se me considere un perro robot. Soy un perro de carne y hueso a quien se humanizó por razones concretas, un perro humanoide. Si la categoría no cuadra a los aquí presentes, transemos por la categoría de perro cibernético. Cierro la cita. El punto esencial de la novela radica en el conflicto entre las 2 identidades del narrador humano-animal. No obstante, Buddy nunca olvida identificarse como un perro, por ejemplo, cuando establece el mito fundador religioso de la ayuda que prestaron los canes a Noé en el diluvio.
aunque, conforme avanza la trama, bosqueja ciertos aspectos de su condición humanoide, como la deslealtad y los prejuicios. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, Body parte de la premisa, cito, lealtad, desprejuicio y perro son voces sinónimas, cierro cito, no ha asimilado su condición de humano ni los prejuicios de la humanidad. La especie canina está facultada para ser, en todo caso, mejor que la raza humana, puesto que ellos aceptan a las personas sin distinción de sexo, edad, raza, género, condición económica o preferencia sexual. Sin embargo, a lo largo de este trabajo observaremos cómo se difumina esa condición animal al manifestarse las características humanas como las ya antes mencionadas, no sin antes criticar y satirizar algunos postulados morales que rigen la conducta social. El perro Body, en su calidad de mascota presidencial, es una figura excéntrica. No toma un papel relevante en la vida cotidiana. Eso le permite seguir y ser testigo del amorío entre el presidente y la becaria. Así lo observamos en las siguientes citas. Abro cita. Sí, confirmo que el disfrute tuvo escenario en el despacho anexo al Salón Oval, donde holgazaneo, cierro. O esta otra, por ejemplo, abro cita. No se me invitó a participar en las fiestas rumbosas al sur del ombligo, cierro cita. En ellas se pone de manifiesto que su presencia no es relevante para la vida de los humanos y mucho menos es partícipe de las prácticas sociales cotidianas. Su excentricidad es la razón por la cual es llamado a testificar en contra de su amo. Durante el juicio, Body empieza a configurar un espacio denominado cyborg o perro cibernético. Esa figura liminal está representada en su indecisión, en la incomodidad, en el deambular entre las dos realidades. La figura de cyborg no es una identidad que él asuma, sino una manifestación de la incapacidad para poder centrarse en alguna de ellas. Abro cita. Protesto porque el experimento revolucionario se realiza a espaldas de mi amo. Protesto porque una irritante avería del cerebro electrónico me fuerce a hablar enumerado. Protesto porque mi voz parece de marioneta metálica y porque la posición erguida me obliga a caminar como mujer que no se acostumbra a los tacones. Protesto porque se me emplazara a testificar bajo el apercibimiento de desacato. Cierro cita. Es decir, no es un perro, no obstante, tampoco es totalmente un humano. No olvida la lealtad a su amo, pero tiene en cuenta los valores estadounidenses como la democracia y el patriotismo. Se le ha dado el don de la voz y caminar en dos patas, aunque le resultan incómodos ambos. Su calidad de cyborg lo obliga a deambular por los límites de la animalidad y la humanidad. En esa misma indecisión se configura el tercer espacio, un lugar liminal donde es posible establecer una posición política. Ahora bien, ese espacio creado entre las identidades es un lugar idóneo para situar la crítica y la sátira a los posicionamientos y valores que enjuician a su amo. Yea sostiene, cito, que la marginalización del cyborg lo convierte en una figura con la que pueden identificarse fácilmente los marginados y muchas personas que son discriminadas o no se sienten integradas a la sociedad. Cierro cita. Si bien Bode intenta adentrarse a los modales morales que establece su aspecto humanoide, también resulta políticamente incorrecto cuando su animalidad lo llama. A pesar de poseer aspectos humanos como el habla y los recuerdos, no se siente parte de la humanidad porque, al final, es una máquina que está al servicio del hombre. Ese espacio que se crea entre ambos polos de la personalidad humano-animal, Olaya Castro Hernández lo denomina tercer espacio, abro cita, un lugar donde es posible articular un sujeto político capaz de oponerse al poder, cierro cita. Si bien Body no se pone al poder totalmente e incluso se llena de prejuicios sociales propios de los humanos, es por medio de su indiscreción y a veces de su humor satírico que pone en tela de juicio la moral sin tacha de los acusadores. En su condición de cyborg se enfrenta constantemente a la animalidad y la humanidad, entre lo que acata el poder y lo que intenta subvertirlo o fisurarlo, su lealtad y su indiscreción, los desprejuicios y el desprecio de los demás animales que no son como él. Sobre los cyborgs, Haraway explica, cito, hacen muy problemáticos los estatutos del hombre o de la mujer como humanos, artefactos, miembros de una raza, de una identidad individual, cierro cita. La liminalidad que provoca su identidad cibernética origina que deambule entre certezas y dudas, problematice la existencia, la moral, la sexualidad y los valores. Body
Se define como un perro que no tiene prejuicios raciales, genéricos o de cualquier otra índole. Además, que está dispuesto a aceptar a las personas a pesar de los nombres burlones que le son impuestos incluso a los perros. Estas características más notables de los perros, según el protagonista, perdón, están la tolerancia ante cualquier situación. Abro cita. Los perros no discriminan a los amos por ser negros, asiáticos, hispanos, judíos, musulmanes. Los perros no discriminan a los amos que, siendo chicas, se contentan con las chicas o que, siendo chicos, se contentan con los chicos. Cierro cita. De acuerdo al narrador, los caninos están lejos de todos esos prejuicios que la sociedad ha impuesto. Desde la perspectiva racial o de género, los caninos son unos entes que le dan pocas importancias a esas jerarquías que se imponen en lo social, aunque más adelante declara la superioridad del perro por encima de las demás especies. Abro cita. Respondan si no es falsa la premisa de que, de que no todos los animales son iguales. Cierro cita. En ese momento, Bodhi asume su condición humana. El prejuicio especista propio del humano lo absorbe. En párrafos anteriores mencionábamos que Bodhi cree un mito fundacional sobre los perros. En él se justifica la jerarquía de los canes por sobre todos los demás animales. Aunado a lo anterior, notamos el menosprecio de Bodhi por los gatos, los cuales son indignos de portar el apellido de la familia presidencial, puesto que su función se limita a ser animal de compañía y no mascota o amigo de los humanos. El protagonista enumera una serie de atributos para los perros: olfato, oído, lealtad, desprejuicio, inteligencia, nobleza, buen juicio, cabalidad y heroísmo. Por otro lado, desacredita a los gatos, los llena de defectos y vituperios. Abro una cita. Sin dejar de influir por la animosidad milenaria de la raza félida contra la raza cánida, me pregunto, ¿merecían los gatos obtener la visa de sobrevivencia? No hacen otra cosa más que pestañear, dormir, asesinar pajarillos indefensos. Cierro cita. Bodhi intenta justificar la importancia y la jerarquía de los perros mediante un mito fundador, una estrategia que es propia de discursos discriminatorios como la xenofobia, el machismo, la homofobia o el racismo. Al respecto, Humberto Eco expone que, abro una cita, tener un enemigo es importante no solo para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos como un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar al encararlo nuestro valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo. Cierro cita. Bodhi asume como enemigo al gato y justifica la superioridad del perro a través del mito. Su prejuicio se centra en el peligro que representa el felino, en este caso el gato Sox, como un animal que podría arrebatarle el lugar dentro de la familia, es decir, podría ocupar su posición como mascota o ser preferido por los clientes. Otro acercamiento a la constante lucha que se da al interior de Bodhi lo observamos en el comportamiento mesurado y las indiscreciones. Estas terminarán por darle al traste a la lealtad que tanto presume para con su amo. Por ejemplo, el canino se refiere a los modales propios de los seres humanos. Abro cita. Reconozco la ayuda de las inyecciones de cultura básica y los relés electromagnéticos que transmiten los buenos modales. Cierro cita, aunque después confiese indiscreciones propias de su animalidad. Abro otra cita. La Alameda transmite el mensaje de que nos interesa fornicar sin ambajes y lo bruto. A diferencia de ustedes que desaprovechan el tiempo en el intercambio de pañuelos con iniciales y ramos de claveles, los perros somos más resueltos y vamos al grano de una vez. Cierro cita. Si observamos atentamente, podemos notar cómo hay un enfrentamiento entre lo que debe ser público, el buen comportamiento, y lo privado, lo que no debe traspasar los escenarios de lo personal, que en este caso es la sexualidad. Asimismo, vamos a una crítica a la hipocresía humana, además de una primera indiscreción. Bodhi está habituado desde su animalidad a expresar sus pretensiones desde un primer momento. Para él, la sexualidad es algo que se debe expresar sin censura y sin rodeos. Así lo expresa cuando habla de sus parejas, melocotón, Hiroshima, tango y vals. Abro cita. Por andar en el brete de la humanización, va una eternidad que no monto una perra. Disculpen la indiscreción. Cierro cita. Así, mientras recuerda sus pasajes sexuales, critica la hipocresía de los fanáticos morales y las analfabetas sensuales. Esgrime que los humanos no lo expresan abiertamente, pero sí buscan enterarse y enjuiciar las prácticas orales del Salón Oval entre Clinton y Lewinsky. Abro cita. Pregunta a un ciudadano, ¿quiénes son dichos fanáticos? Son quienes escamotean el derecho del cuerpo al deleite en nombre de las más horrendas de las perversiones, la castidad.
Son quienes se despreocupan de los acontecimientos en la cama propia y se preocupan de los acontecimientos en las camas ajenas. Pregunta a su vecino de asiento quiénes son los analfabetas sensuales. Son quienes jamás supieron de las fiestas rumbosas que se organizan más allá del ombligo. Cierro cita. Mediante la animalidad reflejada en su indiscreción, suelta la primera crítica a la moral sin tacha que muchos humanos profesan. Denuncia que mientras algunos defienden lo privado del asunto, buscan enterarse de las prácticas de terceros. Han perdido, desde la perspectiva del protagonista, la naturalidad del acto sexual, para dar paso al enjuiciamiento de quienes ejercen la búsqueda de su felicidad y la igualdad. Abro cita. Al instante de culminar el placer, se abolen los poderes y los títulos, los timbres sociales y las razas, la educación y la falta de ella. Cierro cita. Para el narrador, la sexualidad es liberación, es una práctica que elimina toda jerarquía y diferencia, es una actividad que une a las personas por sus afectividades y afinidades, pero que dentro del escenario social es satanizada y se preocupa, ¿no? Y es utilizada para estigmatizar a las personas. Casi al final del texto, Body comete la indiscreción que le cuesta a él la pérdida de toda dignidad y el regreso a la animalidad, la indiscreción y la deslealtad. Confiesa que su amo sí cometió la emisio seminis con la señorita Lewinsky. No obstante, defiende que no violaron el decoro, pues la puerta estaba cerrada y que no debían cargar culpa puesto que lo habían consensuado y ambos eran mayores de edad. Fiel a la tradición religiosa y moral, se busca instaurar la culpa en los actores, prejuicio que Body no entiende. No obstante, esa indiscreción es el final de su proyecto de humanización y la dignidad de su amo. En suma, hemos observado que la representación del cyborg en el texto de Indiscreciones de un perro gringo abarca la dualidad entre el perro humano a la vez que crea un espacio intermedio e indecidible como el cyborg. Este espacio liminal le permite a Body criticar desde una perspectiva marginal o periférica ciertos valores sociales. Ese espacio liminal que se crea alrededor de esa dualidad permite denunciar ciertos discursos jerárquicos o prácticas autoritarias. No obstante, y como Laia Castro menciona, ese momento es efímero, solo dura un instante porque inmediatamente el discurso dominante lo absorbe. Así le sucede al protagonista de la historia. Su momento de indecisión o de crítica es fugaz. La lucha entre la animalidad y la humanidad desprende ciertos momentos de lucidez donde la certeza queda de lado. Al final, Body es insertado en la civilidad o en el sentido común, ese que manifiestan los valores más detestables de la humanidad. Sí, abro cita. En su breve temporada humanoide, el primer perro Body Clinton plagió nuestros peores vicios morales, la intolerancia gustosa y el prejuicio racial, el delirio de grandeza y la incertidumbre fanática en su supremacía. Cierro cita. Body terminó siendo una copia de los humanos, absorbió sus vicios y los llevó a un extremo todavía más radical. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por platicarnos acerca del perro Body Clinton. Seguramente regresaremos contigo para preguntas al final de la sesión. Y en este momento, entonces, presentaremos a María Fernanda Socarras Lara, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en programa de movilidad saliente con Universidad Central de Colombia. Su ponencia se llama Kentuckys de Samantha Schweblin, una nueva mirada a los animales domésticos en la literatura contemporánea. Te escuchamos, Fernanda. Hola, buenas tardes a todos. Quisiera agradecer en primer lugar el espacio, agradecerle también a Gabriela Ramírez por haber estado todo el proceso de esta ponencia y a todas las personas que me ayudaron a estar aquí. Como bien lo dijiste, mi ponencia se llama Kentuckys de Samantha Schweblin, una nueva mirada a los animales domésticos en la literatura contemporánea. La literatura ha sido un lugar en donde los seres humanos han introducido a los animales y estos han podido desarrollar una creciente participación. Si bien a través del tiempo los textos narrativos, en su mayoría, están permeados por múltiples animales que juegan papeles importantes, tanto así que se han configurado arquetipos como, por ejemplo, el papel protector que irradia en la figura mitológica del dragón, desde la literatura animalística también se ha evidenciado un factor especista que se toma de la realidad emergente y trae la literatura a la subordinación de los animales.
En este texto analizaré la herencia desde donde se configura la subordinación especista social que posteriormente es introducida en la literatura, pues la realidad es la mayor de sus fuentes. Presentaré las diferentes ideologías, hijas de la modernidad, que se centran en los animales y las relaciones de los humanos con los mismos, para poder evidenciar un patrón de subordinación animal desde la relación amo-mascota y partir de dicho panorama para evidenciar una nueva propuesta de crítica y ruptura frente a estas narrativas que emerge desde la literatura contemporánea, la cual se evidencia en la novela Kentuckys de la escritora argentina Samantha Schweblin. Origen de la subordinación especista. A propósito del especismo, es preciso aclarar sus definiciones según la Real Academia Española. En primer lugar, se habla de, cito, discriminación a los animales por considerarlos inferiores, cierro cita. La segunda y última definición que da la RAE es la, cito, creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en beneficio propio, cierro cita. Sobre los orígenes de las ideologías que fundamentan o apoyan el especismo, se encuentran varios exponentes desde la antigüedad. Sandra Becadano hace un análisis histórico en el cual halla que la subordinación especista proviene de la filosofía y la religión occidental. Con Sócrates, dice, se evidencia una preocupación del ser humano por alcanzar desde la religión la trascendencia o la reencarnación. Con Platón y su teoría de la metempsiosis se orillan estos primeros indicios socráticos hacia el especismo y se afirma que, dependiendo de los vicios de los seres humanos en el mundo terrenal, la reencarnación se daba en especies con este mismo grado de impureza, lo cual presenta las primeras concepciones de los animales como seres inferiores. En los diálogos sextos, Filibeo, Timeo, Critas, Platón expone la jerarquía de la reencarnación según la pureza del alma. Posiciona la reencarnación en los machos de mayor evolución en la punta de la jerarquía divina, si en la vida pasada no se había cedido ante los vicios. En segundo lugar, de la supremacía se encontraba la hembra del ser humano y en tercer lugar los animales, con la connotación negativa del castigo por la decadencia del alma. Aristóteles, en su libro Política, introduce ideas de la subordinación especista en una propuesta no solo ética desde los valores individuales, como podría haberlo hecho Sócrates, sino desde una postura biológica y social. Al analizar la propuesta de Aristóteles, se evidencia un discurso de crecimiento desde el desarrollo de las facultades y potencias de cada en un espacio que a su vez magnifique las posibilidades de crecimiento. Como conclusión a las capacidades vistas, Aristóteles configura de forma clara la jerarquía social. Las plantas sirven como alimento para los animales domésticos existen para ayudar y servir al hombre, y los animales salvajes sirven como alimento y vestimenta para el ser humano. En un tiempo más cercano, la modernidad, las creencias de la subordinación especista que se hicieron fuertes en el medioevo, introducidas por la religión judeocristiana, pierden fuerza con la muerte de Dios, y en su lugar, la biología se posiciona como el campo que proporciona un nuevo entendimiento de la existencia de las especies. La subordinación especista deja de fundarse en las razones creadoras de una deidad y se presenta en la razón gracias a las propuestas de René Descartes en las meditaciones metafísicas. De la mano de Darwin y la teoría evolutiva, hay un último enfoque importante que, aunque crea un acercamiento de especies, también expone una clara diferencia, pues presenta al ser humano como la especie más evolucionada, gracias a la razón, y le da lugar a las demás especies por debajo de él. Es de esta herencia de la modernidad desde donde una parte de la literatura y sociedad contemporánea se empapa con el especismo y cae en la aceptación de conceptos de subordinación como el atribuido a los animales domésticos, en la noción que rodea el término mascota, que como vimos con Aristóteles, su única función es servir y ayudar al ser humano. La subordinación especista que recae en los animales domésticos, sujeto de estudio de este texto, es apática desde la perspectiva emocional y consumista desde el utilitarismo.
Si bien los dos extremos que hay en el especismo doméstico no conviven entre sí, en un mismo sujeto, coexisten en una sociedad dividida en donde por un lado se hiperromantiza a los animales desde la infantilización y objetivación, como se vio con los perros de razas pequeñas y su paso de mascotas a accesorios, cuando se les quita todo grado de posible independencia y autonomía, o por el otro, desde la perspectiva utilitarista, en donde se explota la reproducción y capacidad de los animales con la premisa del no raciocinio y por ende no sentir. Son estas perspectivas indiferentes las que abordará Samantha Schweblin en su novela Kentucky's, en donde apela a la empatía de especies y al mismo especismo para darle un giro de tuerca a las narrativas, mientras introduce una forma fresca de dibujar a los animales en la literatura. Kentucky's de Samantha Schweblin. En la literatura de Samantha Schweblin se manifiesta una relación directa con los animales. En sus textos Distancia de Rescate 2004 y Pájaros en la Boca del 2008 se ve una clara utilización de los animales desde otra perspectiva que no se asemeja a las demás. En Kentucky's se narra la experiencia de diferentes personajes con mascotas controladas desde cualquier parte del mundo gracias a los avances tecnológicos. Estos objetos mantienen apariencia de animales, conejo, topo, dragón, entre otros, y funciones específicas de movimiento. También cuentan con una cámara, un gruñido ligado al animal correspondiente y son controlados por humanos. A lo largo de la novela se desarrollan las diferentes historias mientras se presentan y reconocen las relaciones de poder entre los humanos y sus mascotas Kentuckys. A su vez, se propone una crítica desde el cuestionamiento de la supremacía del ser humano. La mirada antiespecista que hay en la novela se desarrolla en la exposición de las relaciones entre los amos y sus mascotas, así como también la completa representación de los animales domésticos que se interioriza en la figura de los Kentuckys. Samantha Schweblin presenta a los Kentuckys, unos aparatos con apariencia animal y con tecnología de última generación. Sin embargo, estos mantienen una limitada comunicación hacia los seres humanos. Este primer límite da pie a la formación de relaciones bajo el concepto de mascota y a su vez forma el paralelismo de los Kentuckys con el espectro de domesticación de los propios animales. Es desde ahí donde se crea una relación de subordinación debido a que no hay una comunicación en doble vía, pues la comunicación es una variable determinante en el tipo de relación que se crea. Ahora cita. Era tierno que no hablara. Una buena decisión de los fabricantes, pensó. Un amo no quiere saber lo que opinan sus mascotas. Esta relación de poder que se crea por la falta de comunicación es ilustrada en la historia de Alina, una artista que vive en un apartamento y compra un Kentucky al cual le da el nombre de Coronel Sanders. Cito. Qué bien había hecho en no comunicarse con su Kentucky. Lo iba confirmando con las cosas de las que se enteraba. Sin correos, ni mensajes, ni acordar ningún otro medio de comunicación, su Kentucky no era más que una mascota sonsa y aburrida. Tanto que a veces a Lina se le olvidaba que el coronel Sanders estaba ahí y que detrás del coronel había una cámara y alguien mirando por ella. Cierro cita. Si los Kentuckys pudieran hablar de forma fluida, podrían entablar relaciones diversas con los humanos, pues el raciocinio que se necesita para comunicarse les permitiría ser percibidos como iguales. Por lo contrario, que el ser humano sea el único hablante genera que el control, las órdenes, las peticiones, etcétera, recaigan en el humano y debido a que no hay una preocupación por entablar códigos de comunicación diferentes a los de los humanos, pues en el especismo es la medida de todas las cosas, la obediencia recae en el Kentucky, subordinándolo. Samantha Schweblin no solo expone la comodidad del ser humano con el poder en las relaciones de subordinación especistas, sino que también da cuenta desde el mismo especismo del sentimiento de los subordinados. Con la historia de Enzo,
un hombre que adquiere un Kentucky en forma de topo para su hijo por recomendación de la psicóloga a raíz del proceso de divorcio, Samantha deja entrever la frustración del otro que no tiene el poder. Apela al especismo en la medida en que el lector reconoce la frustración y el lugar del Kentucky porque detrás del aparato yace otro ser humano, un par. Este proceso pasaría desapercibido o incluso minimizado si fuera un animal. Abro cita. Enzo lo sabía porque le hacía preguntas. Era como jugar y al topo le encantaba. Había que hacerlo cada tanto, como cuando se baña el perro o se cambian las piedras del gato. También sabía que se trataba de un hombre adulto, aunque no estaba del todo claro qué tan mayor. A veces no era francés ni alemán, y otras veces era las dos cosas. Así que Enzo creía que quizá era alsacio, y le gustaba dejar que el Kentucky girara en círculos, clamando desesperada esa opción inmediata, ya que estaba en el aire, y que Enzo se cuidaba de no pronunciar jamás Alsacia. Cierro cita. Otro eje desde donde se puede abordar la propuesta antiespecista en la novela es el de los recursos usados por la autora para reafirmar las relaciones de poder que hay en la domesticación. No es gratuito que los Kentucky sean aparatos con formas de animales. La apariencia de los Kentuckys al ojo humano fomenta la creación de relaciones amo-mascota, pues la ternura que recae en un animal indefenso y domesticado que no genera peligro apoya el deleite y fundamenta el control de la subordinación especista, mientras que a su vez genera en el lector una contraposición. Los humanos sienten la subordinación que experimentan los animales por mano propia, y el lector, por empatía, evidencia comportamientos en las relaciones amo-mascota que naturalizaría si no se tratara de su propia especie. En el transcurso de la novela encontramos lindos Kentuckys con forma de animales tiernos, como los conejos, que fomentan la infantilización de los sujetos animales y la objetivación. Así, la preocupación de que un extraño observe a los protagonistas se desdibuja con un peluche que por sí solo es tierno. Por otro lado, la creación de Kentuckys salvajes, como las figuras de dragón y el topo, apelan al discurso de diversidad y dominación feroz, tener una bestia y domarla. Este interés por lo que significa ser un animal salvaje o poseerlo es evidenciado en la historia de Marvin, un niño huérfano de madre que aprovecha el descuido de su padre para comprar una licencia de Kentucky, el cual quiere ser un dragón. Abro cita. En la pantalla, la cámara se encendió y quedó en blanco. Dragón, 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 murmuró Marvin con los dedos cruzados. Quería ser dragón, aunque sabía que debía estar abierto a lo que le tocara. Sus amigos también habían querido ser dragones, y Dios había sabido mejor que ellos qué era lo que realmente cada uno necesitaba. Cierro cita. La autora, en esta historia, no solo evidencia el discurso fantástico detrás de la dominación de especies salvajes, sino que reflexiona sobre el encierro de la domesticación y sus consecuencias emocionales. Marvin, siendo dragón, termina encerrado en una vidriera rodeado de objetos que le impiden una fluidez de movimiento, y aunque desde el escaparate puede divisar la nieve, por sí solo no puede alcanzarla. En el siguiente fragmento se evidencia la frustración del encierro de Marvin desde las necesidades de su animal salvaje. Ahora cita. En la vidriera golpeó la frente del Kentucky contra el vidrio y se quedó mirando la calle vacía. Descubriría cómo salir de ahí, pensó. No aceptaría, al menos no en esa otra vida, volver a quedarse encerrado. Cierro cita. La impotencia de un animal que ya no puede andar libre es la metáfora escondida detrás de un dragón encerrado en la vidriera. La costumbre o el anhelo de poder moverse libremente se entiende porque, una vez más, la frustración se manifiesta a través de un ser humano, un niño, igual de inquieto como un animal salvaje. Este es uno de los recursos que, a mi parecer, puede ser el más enriquecedor de la novela. Introducir una problemática social como el especismo para que a través de esta y la sustitución del animal por el ser humano
se pueda reflexionar, es algo que Samantha Schweblin logra de forma impecable. Este análisis que se hace sobre las metodologías de las relaciones no sería posible si los Kentuckys no fueran controlados por otros humanos y sin que Samantha, como escritora, no hubiera tomado la decisión de contar las historias de los subordinados desde su propia perspectiva. De ahí la importancia y la buena elección de un narrador omnisciente, pues la empatía hacia la desesperación del Kentucky se da únicamente por la utilización de humanos. Es una empatía de especie que no se considera necesaria cuando se habla de animales reales, porque ya hay una naturalización de la dominancia. Por lo anterior, Samantha Schweblin propone y desarrolla una teoría antiespecista que nace desde el intercambio de papeles, desde ponerse en el lugar del otro y experimentar la subordinación como una cucharada de su propia medicina, mientras rompe con las narrativas canónicas provenientes de la modernidad especista y refresca la posición de los animales en la literatura contemporánea. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tu ponencia. Muchas gracias a todos los ponentes del día de hoy, a Jorge Luis, que nos habló del gato Tita, y todo este discurso que maneja María Teresa Figueroa, discurso biopolítico. También a Héctor sobre el perro Bobby Clinton, que aprovechó el autor para definirnos algunos aspectos sobre la identidad cibernética y de paso reflexionar sobre prejuicios, modales, críticas, etcétera. Y finalmente Fernanda, que muy acertadamente habló sobre Samantha Schweblin y esta capacidad que tuvo la autora, como ella bien lo expuso, de exponer todos estos términos que son el especismo a través del control tecnológico que representaron sus personajes con propuestas antiespecistas. Entonces, abrimos la sesión de preguntas. Si hay preguntas aquí en la sala o comentarios, son bienvenidos y bienvenidas. ¿Alguna pregunta? Xochitl, Cruz. No se oye, pero si quieres escribirlo, ahorita que nos escriban la pregunta, se las comentamos. Nos dice la doctora Xochiquetzali, sí, podríamos decir que la otredad es un espejo entre lo animal y lo humano y esto nos ayuda a conocernos como especie y es una pregunta para los tres ponentes. ¿Quién gusta responder? En primer término. ¿Empiezo yo si quieren? Jorge, claro Bien. que sí. Pues sí, en realidad creo que por lo menos en el cuento de María Teresa Figueroa Damián, de Gato, sí, finalmente el animal, en este caso sería el Tita, ¿no? Está funcionando justamente como este elemento que le sirve al protagonista para desdoblarse y conocer su identidad, ¿no? Y a partir de eso redefinirse como un sujeto trans. Y creo que finalmente sí, pues en este sentido, el concepto de otredad, ¿no? O la otredad en el cuento está bien representada porque finalmente podemos hablar de que el gato está funcionando como este vehículo, ¿no? Para develar la sexualidad del sujeto. Y pues sí, creo que ahí voy. No sé si con eso respondí a la pregunta. Muchas gracias, Héctor. ¿Algún comentario por parte de Fernanda? Bueno, fue Jorge, pero bueno. Perdón. Pues creo que en cuanto a mi novela, también hay una propuesta por exponer precisamente este espejo, ¿no? Los animales terminan siendo, pues,
personas, y estas personas terminan desarrollando también lo que serían los apegos que los animales tienen con sus amos. Entonces, creo que desde ese punto de cambiar papeles también se evidencia para las personas que lo están experimentando que hay una noción muy natural, muy salvaje, por así decirlo, de cuidado, de amor, que se ve limitada por la comunicación. Muchas gracias, Fernanda. Ahora sí, Héctor, ¿tendrías algún comentario con respecto a la pregunta? Sí, básicamente, ¿no? Sí, El claro. asunto incluso en la novela, a lo mejor también ya no me dio tanto tiempo por la cuestión de que es una ponencia, pero sí hace una distinción tanto cuando él habla, ¿no? El perro, como con los humanos, ¿no? Porque aparte dice en el primer párrafo, dice lo salud del perro bádido, ¿no? El primer perro. Entonces ya empieza como a establecerse. No obstante, también creo que juega en esa liminalidad, ¿no? Porque si bien se reconoce y sabe que asciende humano, también él se entiende como un perro, ¿no? Entonces, ese es un conflicto bien, bien complicado que se va desarrollando en la novela, porque no sabe cómo asumirse, ¿no? Está de un lado, se siente humano y se siente lejos del perro, entonces se acerca al perro y se contrasta con el humano. Entonces, ese ir y venir, ¿no? Lo entiende, pero además es una otra edad como interna, ¿no? Entiende como las semejanzas y las diferencias entre estas, hablando ya en términos que decía Fernanda, especies, ¿no? Entre esta especie, ¿no? No quiero ser un perro, pero tampoco me quiero hacer un humano. Entonces, deambulo entre uno y otro, ¿no? Incluso él se ve reflejado, ¿no? Cuando habla o cuando se para, se queja, pero también se queja cuando le gana su animalidad. Entonces, anda ahí entre un lado y otro, y eso lo nota el mismo protagonista. Bueno, no sé si también respondí Muchas gracias a todos. Y tenemos una pregunta en Facebook que dice, es de Claudia Carranza, me gustó mucho la mesa. Y para Fernanda, la pregunta es, comentaste al inicio que esto sería como la reencarnación, ¿podrías comentar más? Sí, como comenté en la ponencia, digamos que es una noción de Platón, de metempsiosis se llama, que está ligada a los primeros comentarios de Sócrates y es asociándose un poco a la religión, esta noción de reencarnación por los vicios. Digamos que estos filósofos tienen un interés muy particular en el alma y en la pureza del alma. Entonces se da la reencarnación de los animales como un proceso de subordinación. Hablan de que las personas que en la vida terrenal ceden ante los vicios, pues van a tener que seguir viviendo, reencarnando para aprender de eso y para poder, digamos, cortar con esas conductas. Entonces, las personas que de pronto no se dieron ante los vicios, reencarnan en un ser más evolucionado que sería humano y sería hombre. Las que ya tienen un grado de impureza un poco, pues no son puros, pero tampoco son súper impuros, pues reencarnan en mujeres de la especie humana, y los últimos que se dieran toda su vida ante los vicios sin, digamos, cuestionarse, sin preocuparse, reencarnan en una próxima vida en los animales. Y animales precisamente como que tengan que ver con esta naturaleza del vicio que llevaban en la vida. Muy bien, gracias, Fernanda. Entonces, contestada la pregunta de Claudia. ¿Y tienen alguna otra pregunta aquí en la sala? Si no, también me gustaría preguntarle a Jorge Luis, que habló sobre una parte del discurso en donde la autora nos habla de la mirada sobre el discurso cultural, y no sé si en ese sentido tiene mucha relación o cómo lo observas tú con que haya escogido entonces a un gato para representar este entramaje de historia, en la historia. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, en este caso me parece que el gato es un animal que no tiene expuestos los genitales. Entonces, uy, por ahí se está regresando. Ok, entonces pues en este sentido, ¿no? El gato le sirve muy bien para representar este discurso cultural, ¿no? En el que
el sistema binario sexo-género pues se mide a partir de la genitalidad, ¿no? Y de visibilizar el pene y la vagina. Entonces me parece que fue un acierto, en el caso de la escritora, pues sí, un gran acierto haber utilizado el gato como este animal, como este vehículo para hablar de un sujeto trans, ¿no? En el que finalmente la genitalidad no importa, ¿no? Sino que lo que en realidad importa es la idea y la concepción cultural, ¿no? Y las significaciones que se le dan al cuerpo a partir pues del sujeto, ¿no? Cómo el sujeto va resignificándose a sí mismo. Entonces creo que sí, va por ahí, ¿no? Sí, me hizo reflexionar sobre todo sobre la mirada, ¿no? Porque es muy específico en los gatos, ese poder que tienen de hipnotizar, de transmitir tanto con la mirada. Muchas gracias. ¿Y hay alguna otra pregunta por aquí? Si no hay otra, ¿podrías contestarme, María Fernanda, también con respecto a los ejemplos que pusiste de animales y estos temas que la autora trata de expresar a través de su obra? Mencionabas el dragón, pero no sé si haya otros animales en los cuales ella trate de reflejar todos estos asuntos inherentes al especismo. Bueno, está el dragón, está el conejo, que digamos que también habla mucho sobre la infantilización y la objetivación. Digamos que es el conejo, es el que todas las chicas quieren tener porque es súper lindo, súper tierno, una cosita de nada. Entonces, es más un accesorio, ¿no? Y muestra cómo varias de los personajes llevan al Kentucky y lo ponen en la biblioteca para que todo el mundo lo vea y lo exhiben. Entonces, creo que desde ahí también hay. Y digamos que en cuanto al especismo, algo que me faltó en la ponencia, también hay una historia de uno de los personajes que no está como en las historias de amo mascota, sino que más bien es negociante, entonces se compra un montón de licencias de Kentucky para manejarlos y se hace el negocio del año, el negocio de su vida, vendiendo Kentuckys en París para gente que quiere ver París y no, pues no alcanza a ir o le da prisa ir, entonces les da su licencia de Kentucky. Ahí habla también y se puede evidenciar como esta reproducción que hay en el utilitarismo, como de los animales, está reproducirse a cada rato, y hay una reflexión también de que a pesar de que el personaje tiene muchos Kentuckys, pues es muy difícil mantenerlos vivos. Y ya, entonces creo que sí hay varias cositas que están como en un subtexto que serían muy increíbles que las pudieran leer, pero casi todos tienen como algo que ver con lo que representan. Muchas gracias, Fernanda. ¿Alguna otra pregunta por aquí? También sus ponencias me recordaron mucho al texto de Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que precisamente también desde ahí se nota esta subordinación, ¿no? que existe aún entre estos seres que se presentan como cibernéticos, pero pues en realidad están muy humanizados. Y ya no hay preguntas en redes, entonces si no hay otra pregunta por aquí en la mesa, Pues, ¿algún participante de la mesa? no sé si ahí me escuchan. Sí, ya te escuchamos. Bueno, estoy haciendo cosas extrañas, estoy aquí en mi computadora, no me escucho, pero bueno, estoy con el teléfono y por eso se ve eso y me veo negra. Pero bueno, hay que hacer estas cuestiones. Entonces, bueno, nada más me resta que agradecerles. Para mí fue una mesa muy interesante de, como decía Jorge, ver la otredad manifiesta en nuestros hermanos sintientes, y que bueno, a veces no nos damos cuenta de que pues compartimos en la misma tierra, ¿no? Entonces todas estas ponencias nos hacen sacarnos desde desde tener una empatía por lo demás, ¿no? Y esta supuesta superioridad que, bueno, yo estoy en contra de ella, pues debemos de tener un respeto y una empatía por todos los que vivimos aquí, ¿no? Entonces, bueno, unos están más evolucionados, otros no, en el sentido de, estoy hablando de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, los felicito por poner el dedo en la llaga y
Muchísimas gracias por estas ponencias. Sí, muchas gracias por poner estos temas aquí en nuestro congreso. Nos sentimos muy honradas de que hayan participado con nosotras y pues entonces los invitamos a que continúen en la siguiente mesa, que es la... No, perdón, ¿cuál es la que sigue, Xochitl? ¿La tienes por ahí? Sí, aquí la tengo, espérame tantito. Ya la encontré. Es de caballos, perros y más símbolos animales, que será de 5:30 a 6:45 y posteriormente tendremos nuestro evento de clausura, así que están cordialmente invitados y muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto.